Le voy a pedir a realización que por favor nos vuelvan a poner la fotografía de los miembros de la policía rebuscando entre los restos. Ahí tienen ustedes cómo quedó una de las partes, de esas dos partes del vagón que fue desguazado, una de esas dos partes ya limpia, es decir, retirados todos los elementos que había en toda esa parte central cercana al foco de explosión. Y ahí ven ustedes abajo, en la parte inferior, a varios miembros de la policía rebuscando entre los restos a ver qué se encontraba. Ven ustedes ahí un material amarillo, que posiblemente es todo el revestimiento de las paredes del tren. Y pues hombre, ante esta fotografía y ante lo que es esa secuencia de desguace de los vagones, Sandra, yo creo que está claro que algo se retiró de los trenes, ¿no?, en cuestión de material. Hombre, algo, pues un poquito, casi como 10 toneladas, ¿no? Vamos, eso es lo que calcula Lesconil, que incluso puede ser incluso más, y se pregunta dónde están esos restos, qué se hizo con ellos y si es que ahora están en algún lado, ¿no? O sea, que tenemos que los vagones se desguazan contra toda lógica jurídica, porque las pruebas de los delitos se dejan hasta que el juicio se celebra. Pero los vagones se desguazan a toda prisa, no se sabe por orden de quién. Se retiran toneladas de material de los vagones y especialmente las partes más cercanas a los focos de explosión. Incluso vemos como varios días después del atentado la policía rebuscaba entre esos restos, y antes he hecho mención a lo que era el revestimiento de las paredes del tren, porque ese es un revestimiento pues que en ocasiones suele ser de fibra de vidrio o materiales similares y que precisamente absorbe muy bien el explosivo. Con lo cual, ¿cómo es posible que, teniendo todo eso, dieran a analizar 23 fragmentos metálicos y además previamente lavados? Es que no lo puedo comprender, o mejor dicho, lo puedo comprender demasiado bien, ¿no? Yo creo que eso no lo puede comprender ninguna mente medianamente lógica. Pero lo peor es que no nos han dado ninguna explicación de por qué obraron así. Y lo peor, además, es que, según la responsable del laboratorio de los TEDx, los análisis se hicieron, pero qué casualidad que a pesar de haberse hecho los análisis, nadie conoció los resultados de los mismos. No solo eso, sino que además la jefa del laboratorio de los TEDx se permitió el lujo en el juicio de decir que en 2 años nunca había dicho qué componentes encontró porque nadie se lo había preguntado. Efectivamente. Excelente respuesta. Efectivamente. Y yo añadiría además otra cosa, que en el caso de la explosión o del atentado de la T4, ahí había toneladas, muchas toneladas de escombros. Y a pesar de la cantidad de toneladas de escombros que había, se llegaron a recoger muestras que permitieron dar con el explosivo. Lo que pone de manifiesto que por parte de alguien había la decisión que además se cumplió perfectamente, de que los explosivos del atentado de Atocha o de los atentados de Atocha no se conociera la naturaleza de los mismos. Pues yo me voy a permitir, don Gabriel, antes de que pasemos a otro tema, hacer un llamamiento pues a todas esas personas que participaron en aquellas tareas de desescombro, de eliminación de los restos de los trenes, de búsqueda entre los restos de posibles pistas acerca de cuál era el explosivo, cuál era el iniciador, cuál era el detonador utilizado. Me voy a permitir hacer un llamamiento y decirles que toda la información que tengan, por favor, nos la hagan llegar, porque necesitamos saber qué estalló en esos trenes. Y todos sabemos, y ustedes han podido ver en esa imagen, que se retiraron toneladas de restos. Y esos restos tienen que haber ido a alguna parte y tienen que haber dejado rastro. Yo no voy a negar que hubiera goma de objeto, porque no tengo elementos. Hay indicios de que podría haber habido goma de objeto por los resultados analíticos, pero surgieron 2 componentes que no son precisamente componentes de la goma de objeto, que fueron el DNT y la nitroglicerina. Y a la presencia de esos 2 componentes nadie ha dado una explicación racional. Mi hijo murió, lo asesinaron en la calle Tellez. Y yo todavía no sé ni quién planificó el asesinato, ni quién
montó las bombas, ni dónde las montaron, ni cómo se transportaron los explosivos, ni la naturaleza de los explosivos. Yo no conozco absolutamente nada. Es más, yo sé que mi hijo murió en la calle Tella porque cuando fuimos a recoger sus objetos personales, el policía que estaba atendiéndonos nos dijo que procedían de la calle Tella. Pero nadie, ninguna autoridad, nos ha comunicado oficialmente dónde murió nuestro hijo. Y a mí eso me parece lamentable al día de hoy. Acerca de esos dos hindúes que fueron detenidos el 13M en plena jornada de reflexión, acusados de vender y liberar los móviles que supuestamente se habían usado en las bombas. En esas noticias que hemos ido sacando a lo largo del verano se demostraba que en realidad todo aquello fue un auténtico montaje y que, con lo que sabemos a fecha de hoy, estamos en condiciones de afirmar que no hubo ningún terrorista que fuera a la tienda de aquellos hindúes a comprar ningún teléfono para montar ninguna bomba. Hoy hemos sacado en Libertad Digital una nueva noticia en el mismo sentido, una nueva noticia que deja un mal sabor de boca acerca de lo que fueron aquellas primeras semanas de investigación y deja un mal sabor de boca acerca de lo que fue la actitud de algunas personas, como por ejemplo el juez instructor o la fiscal del caso, a la hora de tratar de averiguar qué es lo que había pasado. Veamos el resumen que hemos preparado acerca de esa noticia que de nuevo vuelve a girar alrededor de esos dos hindúes del 13M. El día 13 de marzo, 2 días después de la masacre y un día antes de la cita con las urnas, la policía detenía en Madrid a 5 personas, 3 marroquíes y 2 hindúes, acusándoles de estar relacionados con los autores de la matanza. En el caso de los 3 marroquíes, lo que la policía les achacaba era que habían vendido las tarjetas telefónicas utilizadas en los móviles de las bombas. En el caso de los hindúes, de lo que se les acusaba era de haber vendido los propios teléfonos móviles y de haberlos liberado. Ni vender móviles ni vender tarjetas telefónicas es un delito, así que esas detenciones en plena jornada de reflexión estaban completamente injustificadas. Pero el caso de los hindúes es, si cabe, más sangrante porque resulta completamente absurdo que se detenga a unos indios de religión hindú como implicados de una trama de terrorismo islámico. Pero es que además los 2 hindúes detenidos ni siquiera habían vendido esos teléfonos que la policía decía. Quien había vendido los teléfonos, según los datos que la policía fue recabando, era el hermano de uno de esos hindúes. Los 2 permanecieron en la cárcel durante varias semanas hasta que al final fueron puestos en libertad, como no podía ser menos, el 23 de abril de 2004. Pero esa puesta en libertad no fue sencilla. Inicialmente a los hindúes les asignaron sendos abogados de oficio que recurrieron la orden de prisión el día 19 de marzo, pero sin ningún éxito. El juez del Olmo, previa consulta a la fiscal Olga Sánchez, desestimó ese recurso el día 14 de abril, confirmando la orden de prisión para los hindúes. Sin embargo, durante aquellos días los hindúes habían logrado contratar a otro abogado que con fecha 21 de abril presentó ante la Audiencia Nacional un escrito en el que se razonaba por qué era un sinsentido mantener en la cárcel a sus defendidos. En primer lugar, no tenía ningún sentido pensar en que unos hindúes estuvieran implicados en una trama islámica. En segundo lugar, vender teléfonos no constituye un delito. En tercer lugar, esos hindúes ni siquiera habían vendido ningún teléfono, sino que había sido el hermano de uno de ellos. En cuarto lugar, el escrito mencionaba que no era posible achacar a los hindúes ninguna mala intención en la liberación de los móviles, puesto que esos móviles habían sido liberados en la tienda del policía Ayman Mousil Kalahi. La presentación de ese escrito tuvo un efecto fulminante. El juez del Olmo, que escasos días antes había rechazado la pretensión de poner en libertad a los hindúes, llamó inmediatamente a declarar al hermano que había vendido supuestamente los teléfonos y puso en libertad a los 2 hindúes el 23 de abril, solo 2 días después de presentado el escrito. Pero lo curioso es que ni ese escrito, en donde por primera vez se desvelaba la identidad del policía que había liberado los móviles, ni los 2 autos de liberación de los hindúes fueron incorporados a la pieza principal del sumario. El escrito en cuestión no aparece. No se sabe si el juez del Olmo ordenó que ese escrito fuera llevado a una pieza separada, como sucedió con los 2 autos de libertad, o si directamente fue eliminado sin más. Lo cierto es que en la pieza principal del sumario ese escrito no consta, como hubiera sido lo normal. No solo eso, el juez del Olmo tomó mucho más adelante declaración al policía Kalahi y ni siquiera hizo reflejar en la declaración su condición de policía, a pesar de constarle esa condición desde el 21 de abril, fecha de presentación del escrito desaparecido.